Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Estamos a lunes empezando una semana muy especial, la última semana del tema hacia el conocimiento de Dios. 11 semanas en las que hemos estado meditando en Dios, mirando aspectos de su persona y de su carácter que nos han sorprendido y maravillado. Y nos espera recorrer 5 días donde vamos a estar mirando en la epístola a los romanos un tema verdaderamente apasionante también, como es el título del último capítulo de este libro de Packer, La suficiencia de Dios. Ahora bien, ¿con qué vamos a seguir el domingo próximo? Desde el púlpito de Revive vamos a comenzar a predicar la tercera serie de 7 salmos, 7 semanas en el libro de Salmos. El cuaderno devocional lo podéis adquirir en Amazon. Vamos a poner en la descripción de este video también el enlace a Amazon, pero con que vosotros pongáis 7 semanas en Salmos, volumen 3, o Fernando Plou, inmediatamente os aparecerá el libro para que lo podáis adquirir. Lamentamos no poder enviarlo gratuitamente en PDF como lo hacíamos con el devocional anterior, porque este libro tiene derechos de autor y esperamos que sea de muchísima bendición para todos los que lo adquieran. Nosotros vamos a estar meditando el próximo domingo en el Salmo 118 y comenzaremos 7 semanas a transitar este tercer volumen del estudio en los Salmos. Hoy nos despedimos entonces con la suficiencia de Dios. Y el propósito semanal que tenemos por delante es regocijarnos con la suficiencia de Dios. Y vamos a ir desgranando este tema siguiendo algunos de los pensamientos que el libro tiene para nosotros, porque no podemos en la semana abarcarlos todos. Hay muchísimas más ideas que él nos va a dar en ese último capítulo, que es muy amplio, que es muy largo, muy profundo, pero bueno, al menos intentaremos nosotros extraer aquellas cosas que consideremos de una bendición relevante para cada una de nuestras vidas. Ayer en la iglesia el pastor Timoteo Glasscock nos introdujo en el tema bajo el título Vive seguro en el amor de Dios. Y él nos hablaba de que vivimos un tiempo en el que vivimos inseguros, un tiempo de inseguridad política en muchos países, inseguridad militar, mirando con asombro e incluso a veces con gran preocupación lo que está sucediendo en Ucrania, en Europa y en los enfrentamientos de estos países que se están alineando con la Unión Europea, con la OTAN, y que Rusia ve eso como una amenaza y a su vez amenaza con una guerra nuclear. Esto sería algo verdaderamente triste, extraordinario, y nos habla de las limitaciones del ser humano para alcanzar la paz, una paz que solo el mundo va a conocer cuando el príncipe de paz venga a reinar sobre la humanidad entera. La buena noticia es que puede reinar en tu vida, que quiere reinar en tu vida, que puede reinar en tu hogar, en mi hogar, en mi vida. Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Y precisamente nos introducía en este tema el pastor Timoteo Glasscock diciendo de cómo el Señor en aquella última noche les había dado 3 noticias desapacibles, que Él se iría, que uno de ellos le habría de entregar y que además Pedro le habría de negar.
Sin embargo, frente a estas malas noticias, el Señor Jesús les habla de su paz, de que todo está bajo control. Y Él comunica de esta manera seguridad y certidumbre a los suyos, que es lo que el apóstol Pablo va a hacer cuando escribe Romanos 8. Y en el día de ayer, el pastor Timoteo Glasgow, desde el púlpito de la Iglesia Revive, nos hacía reflexionar en 4 puntos muy interesantes sobre Romanos 8, desafiándonos a vivir seguros en el amor de Dios. El primer punto era una afirmación indiscutible. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El segundo punto era un argumento irrefutable. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Una acusación insostenible. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y finalmente, un amor invencible. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Estos puntos luego los vamos a recordar y meditar a lo largo de estos días que nos esperan en esta última semana mirando la suficiencia de Dios. Leemos Romanos 1, 16 y 17, que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los griegos, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Luego hay una lectura sugerida en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, donde se habla de la justificación por medio de la fe. Hemos pecado todos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y finalmente la doxología de Romanos 11, 33 al 36. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos, nos dice Packer, es un libro lleno de riquezas. La carta de Pablo a los romanos constituye el punto culminante de las Escrituras, como quiera que se la considere. Lutero la llamó el más claro de los evangelios. El hombre que la entienda, escribió Calvino, tiene abierto para sí un camino seguro para entender toda la Escritura. Todos los caminos en la Biblia llevan a Romanos y todas las direcciones que ofrece la Biblia aparecen más claramente desde este libro, cuando el mensaje de Romanos invade el corazón. Ahora, ¿qué es lo que buscamos en la Biblia? La persona sabia está atenta a varias posibilidades y Romanos las trata a todas en forma suprema. ¿Es doctrina la verdad acerca de Dios lo que estamos buscando? Romanos nos ofrece todos los temas principales en una forma completa e integral. Dios, el pecado, la ley, el juicio, la fe, las obras, la gracia, la creación, la redención, la justificación, la santificación, el plan de salvación,
la elección, la reprobación, la persona y obra de Cristo, la obra del Espíritu, la esperanza cristiana, la naturaleza de la Iglesia, el lugar del judío y del gentil en los propósitos de Dios, la filosofía de la Iglesia y de la historia del mundo, el significado y el mensaje del Antiguo Testamento, la significación del bautismo, los principios de la piedad y la ética personales, los deberes de la ciudadanía cristiana, etcétera, etcétera. Pero el creyente sabio lee la Biblia también como el libro de la vida, que muestra mediante exposición y ejemplo lo que quiere decir servir a Dios o no servirle, encontrar a Dios o perderlo en la experiencia humana real. ¿Qué puede ofrecernos Romanos en cuanto a esto? La respuesta es el espectro más completo de la vida de pecado en los capítulos 1, 3 y 5 y de la vida de la gracia en los capítulos 3 y 15 y el análisis más profundo del camino de la fe, capítulos 4, 10 y 14, que pueda encontrarse en toda la Biblia. Otra manera de leer la Biblia, método que recomiendan algunos investigadores modernos, es como libro de la Iglesia, donde está expresada la fe y la comprensión que de sí misma tiene la comunidad creyente. Desde este punto de vista, Romanos, justamente por tratarse de la declaración clásica del Evangelio por el cual vive la Iglesia, es también el relato clásico de la identidad de la misma. ¿Qué es la Iglesia? Es la verdadera simiente de Abraham, tanto judaica como gentil, elegida por Dios, justificada mediante la fe y libre del pecado para una nueva vida de justicia personal y mutuo ministerio. Es la familia de un amante Padre Celestial y vive en la esperanza de heredar toda su fortuna. Es la comunidad de la resurrección, en que los poderes de la muerte histórica de Cristo y su presente vida celestial van obrando en nosotros. En ninguna parte se presentan estos aspectos en forma más completa que en la carta de Pablo a los romanos. La persona sabia lee también la Biblia como la carta personal de Dios a cada uno de sus hijos espirituales y por lo tanto dirigida a él mismo, tanto como a cualquier otra persona. Leamos Romanos de este modo y encontraremos que tiene un poder singular para descubrir y tratar cosas que constituyen parte de nuestra vida, hábitos y actitudes pecaminosas, la hipocresía, la incredulidad, un arrepentimiento superficial, el ánimo dividido, el espíritu de temor, el pesimismo, el orgullo y la insensibilidad espiritual. Pero también Romanos tiene un poder singular para generar alegría, certidumbre, confianza, libertad y ardor de espíritu. Cosas que Dios no solo quiere de quienes lo aman, sino que Dios mismo les proporciona y lo hace precisamente por medio de esta carta personal escrita directamente al corazón del creyente. En esta semana nos vamos a deleitar en Romanos capítulo 8. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por el apóstol Pablo, gracias por la epístola a los romanos y gracias por la seguridad que nos das en Romanos capítulo 8. Abre nuestra mente y corazón para entender estas verdades esta semana. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana, que nos deleitaremos en estas reflexiones sobre Romanos 8. Manteneos bendecibles.